Te fuiste en silencio y nadie notó cuánto te dolió. Aprendiste a callar para que no usaran tu verdad en tu contra. Y ahora te preguntas, ¿vale la pena seguir explicándote a quien nunca quiso entenderte? Este video es para ti, para ese tú que ya no quiere gritar su valor, que ya no necesita justificar su distancia, que ya entendió que no toda ausencia es derrota, y que a veces el mayor acto de amor propio es no responder más. Aquí no hablaremos de orgullo ni de indiferencia. Hablaremos de esa calma que llega cuando dejas de luchar por ser visto, de esa fortaleza silenciosa que nace cuando ya no necesitas testigos para estar en paz. Si estás atravesando un momento donde el silencio pesa pero hablar duele más, quédate. Este mensaje es un espacio para comprender, soltar y reencontrarte contigo, porque no estás solo y porque tu silencio también es poder. Callar también es poder. Hay momentos en la vida en los que todo dentro de ti quiere gritar. Quieres hablar, responder, justificar, defenderte. Quieres corregir lo que se ha dicho mal de ti, explicar lo que el otro no entendió, llenar el silencio con palabras que quizás calmen el dolor. Es el impulso natural del ego herido reaccionar. Y sin embargo, justo ahí en medio de esa urgencia emocional es donde comienza el verdadero poder. No el poder de quien grita más fuerte, sino el de quien elige el silencio, y al hacerlo se hace dueño de sí mismo. Callar no es rendirse, no es huir, no es debilidad. Callar cuando todo dentro de ti tiembla por expresarse es una elección que nace de un lugar más alto, el dominio propio. Y eso en el lenguaje de los estoicos se llama virtud. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo sabía mejor que nadie. Gobernó un imperio entero, enfrentó guerras, traiciones, pérdidas, y aún así sus palabras jamás fueron impulsivas. En sus meditaciones escritas solo para sí mismo repetía una y otra vez: la mejor venganza es no ser como tu agresor. ¿Qué significa eso? Que responder desde la herida es convertirse en ella. Que dar explicaciones innecesarias a quien ya ha decidido irse es perder la batalla más importante, la de tu integridad. Contenerse no es reprimir, es dirigir tu energía hacia donde realmente importa. Cuando eliges callar, no estás reprimiendo lo que sientes. Estás aceptando que no todo lo que sientes necesita ser dicho. Estás reconociendo que no todo merece tu voz, ni tu tiempo, ni tu desgaste, y que en el silencio también se da la batalla más noble, la de mantenerte fiel a ti, aunque nadie lo note. El silencio, cuando nace desde la claridad, no es vacío, es mensaje. Dice sin decir. Y a veces lo que no se dice con palabras se graba con más fuerza en la memoria del otro. No necesitas levantar la voz para dejar huella. A menudo el eco del silencio pesa más que el ruido de las explicaciones. Cuando alguien te hiere, el deseo de hablar es comprensible. Pero ahí es donde el estoico hace algo diferente. Se detiene. Respira. No desde la cobardía, sino desde la lucidez. Porque sabe que toda reacción inmediata nace desde el ego, no desde el alma. Y quien domina su reacción, como decía Epicteto, domina su destino. Piensa en esto: cada vez que has respondido impulsivamente, ¿realmente cambiaste algo? ¿O solo alimentaste una cadena de malentendidos, reproches y desgaste emocional? El silencio, en cambio, corta esa cadena. No porque renuncies al diálogo, sino porque eliges un tipo de diálogo más profundo, el que mantienes contigo mismo. Cuando eliges callar, estás decidiendo qué tipo de persona quieres ser, no qué imagen quieres proyectar. Estás mostrando que ya no estás dispuesto a negociar tu paz para tener la razón. Y eso es revolucionario, especialmente en un mundo donde todos opinan, explican y se justifican sin cesar. Hay una fuerza serena en quien sabe callar. Una presencia distinta, no por indiferencia sino por sobriedad emocional. Quien calla con dignidad no se disuelve en el silencio, se construye en él. Es en esa pausa donde algo dentro de ti madura. Empiezas a escuchar tu propio pensamiento, a observar sin juzgar, a ver al otro con menos necesidad y más distancia. Y poco a poco lo que parecía urgente se vuelve irrelevante. Lo que parecía indispensable se revela superfluo. La contención estoica no es fría,
Es cálida en su sabiduría. Te permite ser tú sin perderte en el otro. Te protege no porque te encierre, sino porque te enraiza. Cuando callas desde el entendimiento, no desde el resentimiento, estás construyendo una versión de ti que ya no necesita gritar para existir. Muchos confunden el silencio con sumisión, pero el silencio estoico es todo lo contrario, es soberanía. Es la capacidad de no reaccionar solo porque puedes. Es mirar al otro y no sentir necesidad de demostrar nada, porque sabes quién eres, y eso basta. Porque has entendido que el verdadero respeto no se exige, se encarna. Y que a veces, el acto más poderoso no es decir, sino permanecer en calma. No estamos hablando de un silencio vacío lleno de orgullo o de indiferencia. Estamos hablando de un silencio habitado, de un espacio interior donde eliges conscientemente no decir lo que no va a construir nada. Porque sabes que hay palabras que desgastan más que el silencio, que no todo merece una respuesta inmediata, y que tu energía es un recurso sagrado. Callar entonces se convierte en un acto de amor propio, de claridad, de evolución. Significa que ya no necesitas tener la última palabra para sentirte en paz, que tu bienestar no depende de convencer a nadie, que tu centro ya no está afuera sino adentro, y desde ahí el mundo se ve distinto. Es fácil dejarse llevar por la emoción, por el impulso, por la necesidad de explicar lo que sientes o lo que eres, pero es mucho más valiente quedarse quieto, observar, respirar y soltar lo que no necesitas decir, porque a veces al callar escuchas mejor, a ti, a lo que de verdad importa, a lo que no habías visto por estar tan ocupado reaccionando. Dominar tu impulso es dominar tu destino. Cada vez que eliges el silencio cuando podrías haber gritado, te haces más fuerte, no por lo que callaste, sino por lo que comprendiste en ese acto. Porque el silencio no es el final de una conversación, sino el inicio de una conexión más profunda contigo. El estoico no calla por miedo, calla por poder, porque ha elegido el camino más difícil: no demostrar nada, no defenderse de todo, no reaccionar a cualquiera. Ha elegido un camino de dignidad silenciosa, y en esa elección se vuelve libre. La próxima vez que sientas la urgencia de explicar, de justificarte, de responder a quien no te ha tratado con el cuidado que mereces, detente, respira. Recuerda que no estás obligado a entrar en cada batalla, que el silencio también comunica, y que hay una forma de responder sin decir una sola palabra siendo. Porque al final quien domina su reacción no solo gana la discusión invisible, gana su paz, su centro. Y esa quizá es la victoria más difícil y más necesaria. Callar también es poder. No porque te escondas, sino porque eliges. Y quien elige con conciencia ya no está en guerra con nadie. Está en paz. Y desde ahí, todo empieza a sanar. No todo merece respuesta. Hay un tipo de cansancio que no nace del cuerpo sino del alma. No se debe a una jornada larga ni a una noche sin dormir, sino a ese esfuerzo silencioso de estar siempre respondiendo. Responder a miradas que juzgan, a palabras que hieren, a preguntas que manipulan, a actitudes que desafían tu serenidad. Es un cansancio invisible pero profundo. Y cuando lo sientes, es cuando comienza a hacer sentido esta verdad estoica: no todo merece una respuesta. Nos han enseñado desde pequeños que quedarnos en silencio frente a una acusación es ceder terreno, que si no explicamos lo que sentimos, seremos malinterpretados, que si no defendemos nuestra postura, parecerá que aceptamos la culpa. Pero Epicteto nos advierte de esa trampa con una lucidez inquietante. Si alguien te insulta y tú reaccionas, has hecho su problema, tuyo. Y ahí está la esencia del estoicismo aplicado a la vida real. No responder puede ser el acto más sabio y más elevado que puedes ofrecerte a ti mismo. Responder por impulso es bajar a la frecuencia del otro. Es permitir que su estado determine el tuyo. Es dejar que su agitación rija tu equilibrio. Y si hay algo que un alma serena no debería hacer, es entregarse a la tempestad ajena.
No importa qué tan injustas sean las palabras, ni cuán hiriente sea el gesto, tú sigues siendo dueño de tu reacción y, por tanto, del curso que tomará tu estado interior. Cuando alguien lanza una provocación, está esperando una reacción. Es una invitación a jugar un juego que ya conoces, el del desgaste, el del enfrentamiento, el de la necesidad de tener la razón. Pero si te detienes un instante, solo uno, y respiras antes de hablar, notarás algo revelador. No necesitas responder para estar en paz. No necesitas justificarte para mantener tu integridad. A veces la mejor defensa es el silencio, y la mejor demostración de madurez es no aceptar la invitación al conflicto. No todos los comentarios necesitan aclaración. No toda pregunta merece una explicación. No todo lo que se dice sobre ti tiene valor. Porque lo que el otro percibe, interpreta o proyecta no siempre tiene que ver contigo, sino con su propio universo interior. Responder a lo que no te define es aceptar que lo haga. Y en ese gesto se esconde una renuncia dolorosa a tu libertad emocional. El silencio, cuando nace del discernimiento, es como un filtro sagrado. Filtra lo que no merece tu energía, lo que no suma, lo que no edifica. Te permite conservar tu fuerza para lo que realmente importa: tu paz mental, tus prioridades, tu evolución personal. No se trata de ignorar por indiferencia, sino de elegir qué batallas son realmente tuyas y cuáles solo son ruidos externos disfrazados de importancia. La reacción inmediata es adictiva. Tiene algo de alivio momentáneo. Te hace sentir que has hecho justicia, que no te has dejado pisotear, que te has expresado. Pero, ¿cuántas veces esa respuesta rápida termina convirtiéndose en una carga mayor, en discusiones que se alargan, en arrepentimientos, en frases dichas desde la rabia que luego desearías no haber pronunciado? En cambio, la contención, el silencio elegido, rara vez deja ese sabor amargo. Es más, suele dejar una sensación de paz, de haber protegido lo esencial. Muchas veces quien te provoca ni siquiera quiere comprenderte, solo quiere que pierdas el control, que entres en su juego, que te rebajes al mismo nivel emocional desde el cual está operando. Y tú, sin darte cuenta, entregas tu energía como un tributo, a veces en nombre del orgullo, otras en nombre de una supuesta honestidad emocional. Pero en ambos casos, el resultado es el mismo: tu equilibrio se desvanece por algo que no era tuyo. Epicteto lo decía con brutal claridad: no expliques lo que no merece ser explicado. No bajes al nivel de quien no quiere entenderte, sino solo alterarte. Y esto no se refiere a un acto de superioridad, sino de conciencia. Porque cuando explicas lo que no te define, diluyes tu energía en lo que no eres. Y esa pérdida, aunque imperceptible al principio, con el tiempo, desgasta tu identidad. Aprender a no responder es una forma de libertad. La libertad de no estar disponible para cada estímulo externo. La libertad de no validar con tu atención todo lo que sucede a tu alrededor. La libertad de no convertirte en esclavo del juicio ajeno. Cuando decides no responder, no estás siendo pasivo. Estás eligiendo activamente preservar tu mundo interior. Estás cuidando la calidad de tu pensamiento. Estás protegiendo el espacio donde se forja tu visión de la vida. Hay respuestas que se dan con hechos, no con palabras. Con coherencia, con distancia, con transformación silenciosa. A veces la mejor forma de responder a una traición es construir una vida en paz. La mejor forma de responder a una crítica injusta es mantener tu compostura. La mejor forma de responder a un abandono es no mendigar atención. Y todo eso, todo, comienza cuando dejas de dar explicaciones que nadie pidió con amor, sino con intención de herir. Cuando aprendes a no responder, te das cuenta de algo aún más profundo. Muchas veces tú mismo eras quien buscaba la confrontación por necesidad de reconocimiento, de sentirte visto, comprendido, validado. Y entonces no se trata solo de callar ante el otro, sino de callar también ante ti,
ante esa parte tuya que aún cree que una respuesta cambiará lo que ya está decidido. El silencio no es un muro, es un espejo. Refleja al otro tal cual es sin adornos, y a ti también. Te muestra cuán centrado estás, cuánto te conoces, cuánto necesitas, no, ser entendido. En ese espejo silencioso se revela quién realmente eres y quién has decidido ya no ser. Responder es fácil, es casi automático, pero no responder cuando podrías hacerlo es una forma de maestría. Requiere templanza, claridad y sobre todo dignidad. No una dignidad orgullosa, sino una dignidad serena, la de quien sabe lo que vale y ya no lo discute. Y no se trata de desaparecer emocionalmente. El estoicismo no propone un corazón frío ni una mente cerrada. Propone algo más sutil y profundo: la administración consciente de tu energía interior. Saber cuándo hablar y más aún cuándo no. Cuando tu silencio construye más que cualquier argumento. Cuando tu presencia silenciosa dice más que 1000 justificaciones. No todo merece respuesta, no porque lo demás no tenga importancia, sino porque tú has elegido darle importancia a lo esencial. Porque cada palabra que no dices, cada impulso que no sigues, cada batalla que no aceptas, es una inversión en tu paz. Y esa paz bien cuidada empieza a reflejarse en todo lo que haces, en todo lo que atraes, en todo lo que sueltas. Así poco a poco descubres que tu vida ya no gira en torno a lo que te dicen, sino a lo que tú eliges escuchar. Que tu valor ya no se mide por las veces que te defendiste, sino por las veces que elegiste el silencio para proteger lo que nadie más ve, tu centro. Y entonces, desde ese lugar profundo y firme, entiendes que callar no siempre es ceder. Que no responder no es debilidad, sino poder contenido. Que hay una clase de victoria silenciosa que no necesita aplausos porque su único testigo eres tú. Y tú lo sabes. Esa es la victoria que más vale. Tu paz no se negocia. Hay algo que con el tiempo uno comienza a valorar más que cualquier otra cosa: la paz. No la falsa paz que se sostiene a base de apariencias o silencios forzados, sino esa paz real, interior, inquebrantable, que no depende de que las cosas vayan bien, ni de que los demás se comporten como esperamos. Es una paz que se construye, que se cultiva, que se defiende. Y cuando por fin la alcanzas, aunque sea por momentos, comprendes algo esencial: tu paz no se negocia, nunca más. En el pasado tal vez entregaste tu calma por una explicación, cediste tu serenidad con la esperanza de que si decías lo correcto, el otro lo entendería. Si aclarabas tus intenciones, si mostrabas tu lado bueno, si hacías ver lo que no se veía, tal vez la situación cambiaría. Pero lo que descubriste, a veces con dolor, es que explicar no siempre trae alivio, y que intentar que el otro comprenda a costa de tu tranquilidad solo deja una factura emocional que pagas tú. Cada vez que perdiste la calma por intentar demostrar algo, hubo una parte de ti que se desalineó de sí misma. Porque en el fondo, cuando sientes la necesidad de convencer, estás poniendo tu bienestar en manos ajenas. Estás diciendo sin darte cuenta: mi paz depende de que tú me entiendas, de que tú me valores, de que tú me reconozcas. Y eso, para alguien que quiere vivir con integridad estoica, es una pérdida de poder demasiado alta. La paz verdadera no es resultado de tener todas las respuestas, ni de obtener todas las validaciones externas. Es el fruto de haber dejado de pelear por lo que no depende de ti. Es el resultado de haber cerrado la puerta al ruido que una vez llamaste amor, oportunidad o cierre pendiente. Porque, como decía Marco Aurelio, si te perturbas, no es por los hechos, sino por la opinión que tienes de ellos. Entonces, proteger tu paz empieza por cuidar tus interpretaciones, tus límites y tus accesos. Hay personas, momentos, situaciones que no saben entrar en silencio a tu vida. Llegan con ruido, con exigencias, con impulsos que no respetan el ritmo de tu alma. Y es ahí cuando debes recordar esta verdad: tu serenidad es tu casa. Quien no sepa entrar en silencio no debe entrar. No porque odies, no porque juzgues, sino porque has aprendido a cuidar lo que te costó tanto construir.
La serenidad no es ausencia de conflicto, es la presencia consciente de tu centro en medio del caos. Es saber que puedes estar rodeado de opiniones, decisiones ajenas, expectativas no cumplidas, y aún así no perderte, no explotar, no reaccionar, porque te has convertido en un refugio para ti mismo, y ese refugio merece puertas firmes. ¿Cuántas veces intentaste mantener la calma a costa de ti? ¿Cuántas veces aguantaste, cediste, explicaste solo para evitar el conflicto externo, sin darte cuenta de que estabas generando un conflicto interno mucho más profundo? La paz no se trata de evitar el ruido externo, sino de que ese ruido no tenga acceso a lo sagrado de tu interior. Protegerte no es rechazar al mundo, es abrazarte con límites. Es decir, hasta aquí llegas tú y aquí empiezo yo. Es ponerle un marco a tu energía emocional. Es comprender que no puedes sostener tu bienestar si estás abierto a todas las tormentas ajenas. Y eso, aunque al principio se sienta como frialdad, con el tiempo se revela como un acto inmenso de amor propio. El amor propio no siempre se manifiesta como indulgencia o autocomplacencia. A veces es firmeza, a veces es distancia, a veces es elegir tu calma por encima de tu necesidad de complacer. A veces es mirar a alguien que amaste y decirte en silencio: no puedo seguir abriendo mi paz para que entres con tus dudas, tus reproches o tus ausencias. Y cuando logras sostener esa decisión sin rencor, entiendes que protegerte sin odio también es una forma profunda de amar. El odio es una carga que desequilibra, te quita foco, te roba espacio interior. Por eso, cuando eliges protegerte sin él, estás eligiendo una forma de defensa que no intoxica. No necesitas odiar para poner distancia. No necesitas resentimiento para alejarte de quien no sabe cuidarte. Solo necesitas claridad. Y esa claridad muchas veces llega después de haber sufrido lo suficiente como para no querer repetir. Hay un momento en el camino en el que dejas de preguntar si te van a entender, si van a cambiar, si van a valorarte como mereces. Y empiezas a preguntarte otra cosa: ¿esto me da paz o me la quita? Esa pregunta, aunque sencilla, es un filtro poderoso, porque te devuelve el poder que habías entregado sin darte cuenta, porque te recuerda que no estás aquí para resolver los vacíos ajenos, sino para honrar tu equilibrio. Muchas veces, renunciar a una respuesta, a una explicación o a un intento más de comprensión es el mayor acto de respeto hacia ti. No porque no tengas argumentos, sino porque sabes que cada palabra puede ser un anzuelo que te saque de tu centro. Y cuando has estado ahí, desbordado, confundido, agotado emocionalmente, ya no quieres volver. No por orgullo, sino por sabiduría. La vida siempre pondrá delante de ti pruebas emocionales. Personas que te interpelan, que te contradicen, que no te devuelven lo que tú entregas. Pero ya no se trata de cambiar al mundo para sentirte bien, sino de cambiar la forma en que te relacionas con el mundo para no perder tu bienestar. Y eso inevitablemente implica aprender a retirarte sin dramatismo, sin explicación, sin resentimiento. Tu paz es una conquista diaria. No la obtuviste por suerte. La cultivaste en silencios dolorosos, en decisiones difíciles, en noches en que te sostuviste cuando querías caer. ¿Cómo no cuidarla ahora que la tienes? ¿Cómo permitir que cualquier gesto o palabra externa te la robe cuando sabes cuánto te costó recuperarla? Proteger tu paz no es egoísmo, es responsabilidad. La responsabilidad de mantenerte entero para lo que sí importa, para lo que sí te construye, para lo que sí merece tu entrega. No estás aquí para sostener vínculos que te fragmentan, ni para ceder constantemente tu energía en negociaciones emocionales que te dejan vacío. No estás obligado a justificar tu calma. No necesitas permiso para priorizar tu estabilidad. No debes disculparte por elegir la serenidad por encima del drama. Es tu vida, tu espacio, tu energía, y todo lo que entra en tu mundo debe estar a la altura de ese cuidado. A veces la renuncia más difícil no es a una persona, sino a una expectativa, la de que algún día te comprenderán como tú comprendes. Pero cuando sueltas eso también te liberas.
porque dejas de vivir esperando y comienzas a vivir eligiendo. Y elegir desde la paz siempre será mejor que responder desde la herida. Quien no sabe cuidarse, no puede cuidar. Quien no sabe vivir en silencio no sabe convivir contigo. Y tú mereces estar rodeado de quienes no solo te acompañen, sino que sepan hacerlo sin perturbar tu paz. Porque ya aprendiste que no todo vínculo sana, y que hay afectos que cuestan demasiado, y el precio más alto que puedes pagar es tu serenidad. Haz de tu paz tu frontera, tu hogar, tu guía. Pregúntate cada vez que dudes, ¿esto me acerca o me aleja de mi centro? Y si la respuesta es que te aleja, entonces ya sabes lo que debes hacer. Sin rencor, sin culpa, sin ruido, solo con la certeza de que estás cuidando lo único que si lo pierdes, te pierdes tú también. Porque si tu paz no se negocia, no se discute, no se entrega, se honra, se protege y se defiende incluso en silencio, especialmente en silencio. Porque cuando has hecho de la calma tu compañera entiendes que el mundo puede seguir girando, pero tú ya no giras con él. Ahora giras desde dentro, y desde ahí todo se ordena. El tiempo habla por ti. Hay una fuerza silenciosa que opera en lo profundo de la vida invisible, pero certera, paciente, pero implacable. Una fuerza que no responde a impulsos ni urgencias, que no grita ni se justifica, y que sin embargo termina poniendo todo en su lugar. Esa fuerza se llama tiempo, y cuando lo comprendes, dejas de correr detrás de explicaciones, de reconocimientos, de reacciones inmediatas, y aprendes a esperar sin angustia, porque sabes que lo que no dijiste en voz alta el tiempo lo dirá por ti. Hay vínculos que se rompen de forma abrupta, palabras no dichas, decisiones tomadas sin aviso, ausencias que llegan como cuchillos. Y es natural que ante eso sientas la necesidad de reaccionar, de hacerte escuchar, de corregir lo que se ha malinterpretado o de rescatar lo que se perdió demasiado pronto. Pero en medio de esa ansiedad por aclarar, por salvar, por justificarte, también puedes elegir otro camino: quedarte en silencio y dejar que el tiempo hable por ti. El que se va casi siempre cree tener la razón, o al menos cree tener control, y en ese impulso de alejarse a menudo no escucha, no quiere entender, no puede ver. Pero el silencio que dejas tras de ti no es olvido, no es indiferencia, es presencia extendida. Es un eco que crece con los días, que madura con los meses, que se vuelve más nítido con los años. No grita, pero pesa. No acusa, pero hace pensar. Y ahí, sin que tú muevas un solo dedo, empieza a operar esa fuerza que todo lo revela el tiempo. Séneca, el gran sabio estoico, hablaba del valor del tiempo como del mayor tesoro que poseemos. Decía que no lo valoramos porque lo damos por hecho, pero también advertía que el uso que hacemos del tiempo dice más de nosotros que cualquier declaración. En ese sentido, cuando decides no gastar tu tiempo en perseguir lo que se aleja, ni en mendigar comprensión, estás haciendo una afirmación poderosa. Mi tiempo vale más que este desgaste. Y esa decisión, aunque parezca sutil, es profundamente transformadora. Cuando usas tu tiempo para construir en lugar de perseguir el dolor, se transforma, porque ya no estás reaccionando desde la carencia, sino creando desde tu centro. Ya no estás suplicando atención, estás invirtiendo en tu fortaleza. Cada minuto que no inviertes en discutir o en explicar, lo puedes dedicar a leerte mejor, a conocerte más, a recuperar lo que quizás habías perdido de ti mientras intentabas sostener lo insostenible. Quien se va sin escuchar no está preparado para comprender en ese momento, y forzar esa comprensión solo te lleva al desgaste. Pero el tiempo, ese que parece que no hace nada, comienza sin que tú lo veas a operar por dentro, porque hay frases que no hacen eco hasta mucho después. Hay ausencias que no se sienten hasta que el ruido externo se apaga, y hay decisiones que tarde o temprano se confrontan con sus propias consecuencias. No necesitas señalar nada, ni repetir lo que ya dijiste. No hace falta volver a justificar tus gestos, tu entrega, tu presencia.
A veces lo más claro que puedes ofrecerle al otro es tu ausencia tranquila. No esa ausencia cargada de resentimiento, sino la ausencia serena, la que no ataca ni exige, pero que tampoco se deja ignorar. Esa ausencia que dice, no te sigo, me quedo donde la dignidad me sostiene. Y el tiempo, siempre del lado de la verdad, se encarga de hacer visible lo que en su momento fue negado. Hay quienes piensan que callar es perder, que no insistir es renunciar, pero en realidad callar y retirarte puede ser el acto más alto de amor propio, porque significa que has comprendido algo fundamental. Lo que necesita ser forzado para mantenerse no es tu lugar. Y si duele, no es por debilidad, sino porque estás soltando con conciencia. El dolor no es el enemigo, es solo una señal de que estás cerrando una etapa sin violencia, con respeto por ti. Y mientras tanto, ¿qué haces? Esperas que el otro reaccione, que vuelva, que entienda. No. Eso también lo dejas en manos del tiempo. Lo que haces es construir, porque tu vida no se detiene por quien no supo valorarla, porque tu camino no depende de una disculpa que tal vez nunca llegue, porque hay demasiada belleza aún por vivir como para quedarte atado a lo que ya no quiere crecer contigo. El tiempo no se usa para mirar atrás con nostalgia, sino para avanzar con claridad, para enfocarte en lo que sí te nutre, en lo que sí te responde, en lo que sí se queda. Cada día que eliges no regresar a lo que te dolió, estás afirmando una nueva versión de ti, una más consciente, una más serena, una que ya no se define por lo que pierde, sino por lo que elige conservar su dignidad, su calma, su sentido. Y llegará el momento, porque siempre llega, en que el otro empiece a escuchar ese eco, no porque tú lo señales, sino porque el silencio, cuando es real, se vuelve espejo, un espejo que no se puede evitar. Aparece en los recuerdos, en los vacíos, en los gestos que faltan. Y entonces, todo lo que no comprendió en el momento comienza a revelarse, y no desde el reproche, sino desde la ausencia. No hay que desearle dolor a quien te hirió. No hay que esperar que sufra ni buscar castigo. No es eso lo que enseña el estoicismo. Lo que enseña es que el destino se acomoda sin que tú lo fuerces, que todo cae por su propio peso, que si fuiste auténtico, si diste lo mejor de ti con honestidad, eso quedará. No hará falta defenderlo, porque el tiempo, tarde o temprano, se convierte en juez imparcial, y ahí tu silencio hablará con más elocuencia que cualquier palabra. A veces el error es quedarse demasiado tiempo explicando lo que ya no puede ser entendido. Y eso te atrapa en un ciclo donde no creces, solo repites. Por eso usar bien el tiempo es también saber soltar. Soltar el deseo de que el otro reaccione, de que el otro entienda, de que el otro vuelva con otra mirada. Porque si eso ha de ocurrir, ocurrirá desde su propio proceso, no desde tu insistencia. La vida se encarga. Y mientras tanto tú te encargas de ti. No por indiferencia, sino por respeto. No por orgullo, sino por lucidez. No por despecho, sino por dirección. Y en ese nuevo modo de estar contigo, en ese nuevo uso del tiempo, te conviertes en alguien más fuerte, más sereno, más dueño de su destino. No te apures en cerrar el ciclo. El tiempo tiene su propio ritmo. Solo asegúrate de no perderte esperándolo. Porque tu tarea no es esperar justicia, ni reconocimiento, ni redención. Tu tarea es construir, avanzar, crecer, sin dejar que el pasado condicione tu camino. Lo más poderoso que puedes hacer muchas veces es no hacer nada, no buscar, no insistir, solo seguir y confiar, no en la suerte, sino en la coherencia, porque el tiempo pone a cada uno donde le corresponde, y lo que hoy se fue sin entender, mañana puede regresar sabiendo lo que perdió, o no regresar jamás, pero dejando el espacio libre para lo que sí merece estar. Tu silencio no fue vacío, fue una siembra, y el tiempo que nunca duerme se encargará de hacerla florecer. Solo ten paciencia, y mientras tanto vive, no para demostrar sino para crecer, porque mientras tú construyes, el tiempo habla, y dice sin palabras todo lo que tú ya no necesitas explicar. El que explica pierde,
Hay una escena íntima casi imperceptible que se repite muchas veces a lo largo de la vida. Estás frente a alguien que no te entiende, o peor, que no quiere entenderte, y aún así sientes la necesidad de explicarte, de justificar tus elecciones, tus límites, tus heridas, tus ausencias. Te ves palabra tras palabra, intentando que el otro comprenda por qué reaccionaste como reaccionaste, por qué callaste lo que callaste, por qué fuiste quien fuiste. Pero en esa escena, silenciosamente, algo más profundo está ocurriendo al explicar. Estás entregando tu valor al juicio ajeno, estás dejando que lo más íntimo de ti dependa de si el otro lo valida o no. Y entonces, aunque no lo notes, empiezas a perderte. Explicar tu valor es ponerlo en manos de quien tal vez ni siquiera lo busca. Es actuar como si necesitaras permiso para sentir lo que sientes, para ser quien eres, para actuar con fidelidad a tu verdad. Pero la verdad, cuando es genuina, no se defiende, se sostiene. Y cuando tienes que convencer a alguien de tu honestidad, de tu entrega, de tu intención limpia, es porque ya estás demasiado lejos de ti. El que necesita explicación para ver tu esencia, no la verá, ni aunque se la dibujes. Hay momentos en los que lo único que deberías hacer es retirarte con serenidad, no por cobardía, sino por respeto. Porque cuando empiezas a explicarte en exceso, es porque ya has entrado en el terreno de la duda, ya no solo del otro, sino también de ti mismo. Y ahí, en ese intento de convencer, se filtra la fragilidad de quien teme no ser suficiente. Por eso, desde la mirada estoica, explicar de más no es un acto de claridad, sino de inseguridad. El sabio no explica, muestra con su coherencia. No se trata de ser hermético ni distante. Se trata de saber con quién vale la pena abrir el alma y con quién no. Se trata de discernir qué batallas emocionales edifican y cuáles solo desgastan. A veces el silencio es la única forma de proteger tu integridad sin traicionarte. No por orgullo, sino por claridad. Porque cuando te eliges de verdad, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Sabes quién eres, y ese conocimiento basta. La necesidad de explicarse constantemente suele venir de heridas profundas, el temor a ser rechazado, la memoria del abandono, la costumbre de justificarte para sentirte aceptado. Pero esas estrategias que un día te ayudaron a sobrevivir ya no te sirven cuando decides vivir con dignidad. El alma madura cuando comprende que no todo tiene que ser entendido para ser válido, que no todos tienen que aplaudir tu camino para que sea el correcto. Y ahí, sin darte cuenta, dejas de buscar aprobación y comienzas a habitar tu autenticidad con más paz. Explicarte es muchas veces el camino corto hacia el autoabandono, porque en el deseo de ser comprendido, puedes traicionarte suavemente, cediendo una parte de ti con cada palabra que se adapta, que suaviza, que se acomoda para no incomodar al otro. Pero tú no estás aquí para encajar en la percepción de nadie, sino para habitarte por completo, aun cuando eso incomode o sea incomprendido. Hay una nobleza silenciosa en quien ya no responde a cada señal de juicio, en quien sabe retirarse con respeto sin resentimiento, en quien elige su paz antes que tener razón. Porque al final, quien necesita gritar quién es aún, no ha terminado de creérselo. En cambio, quien camina con serenidad por la vida, no pide validación, simplemente actúa, y eso basta. En ese contexto, el silencio se vuelve la explicación más digna, no por pasividad, sino por elección consciente. El silencio, cuando nace desde la certeza interior, tiene más peso que cualquier discurso. Es una forma de decir, yo sé quién soy, y no necesito demostrarlo. Es una manera de afirmar que tu valor no está en discusión y que si el otro no lo ve, no es tu responsabilidad abrirle los ojos. A menudo confundimos el silencio con debilidad, como si callar fuera sinónimo de no tener argumentos. Pero en realidad, el silencio sostenido desde la claridad es un grito sin volumen. Es una afirmación serena que no pide permiso. Es la señal de que no estás dispuesto a rebajarte, a justificar lo que tu presencia ya expresa por sí sola. Cuando explicas una y otra vez lo mismo a la misma persona,
No estás dialogando, estás rogando ser entendido. Y eso más que acercarte al otro te aleja de ti, porque cada repetición innecesaria erosiona tu dignidad y cada intento fallido de convencer termina convirtiéndose en frustración y desgaste emocional. El que explica pierde, no porque se equivoque al hablar, sino porque abre la puerta a que lo esencial de su ser se ponga en tela de juicio. En cambio, el silencio marca un límite. Dice hasta aquí sin levantar la voz. Dice, esto no lo negocio sin necesidad de conflicto. Dice, si no puedes verlo, no es mi tarea enseñártelo. Y en esa decisión silenciosa te eliges de nuevo. Te recoges, te respetas. Dejas de explicarte no porque te escondas, sino porque ya no necesitas ser entendido por quien no tiene la disposición de comprender. Hay vínculos que se sostienen solo mientras tú te explicas, solo mientras tú haces el esfuerzo de tender puentes que el otro no pisa. Y cuando decides parar, cuando eliges callar, cuando dejas que el otro simplemente observe, se revela la verdad. Si el vínculo se rompe por tu silencio, es porque nunca fue recíproco. Si sobrevive es porque estaba sostenido desde algo más sólido que tu constante esfuerzo. Y no se trata de cerrar puertas por temor o desconfianza. Se trata de abrir solo aquellas que no exigen que dejes de ser tú para entrar. Porque si necesitas reducirte para que el otro te comprenda, esa comprensión no vale la pena. Y si necesitas justificar tu presencia, tu valor o tu esencia, entonces ya estás demasiado lejos de ti mismo. Por eso, cuando te elijas por completo, cuando te sientas en paz con tu historia y con tus decisiones, notarás cómo disminuye esa urgencia de explicar. Ya no necesitarás traducirte, ya no tendrás que convencer, porque habrás entendido que tu valor es interno, no negociable, y que quien no lo percibe no necesita más palabras sino distancia. En ese nuevo espacio de dignidad, el silencio se vuelve compañero. No como castigo, sino como manifestación de fortaleza. Porque habrás entendido que no estás aquí para agradar ni para justificarte, sino para caminar con integridad. Y la integridad no grita, no suplica, no explica. La integridad simplemente es. Y quien sepa verla, la verá en tus gestos, en tu calma, en tu forma de no reaccionar ante lo que antes te desbordaba. Dejar de explicarte es un acto de madurez. Es la consecuencia natural de haber crecido hacia adentro. Es el resultado de haber vivido suficientes decepciones como para comprender que no todo merece tu apertura, que no todo merece tu energía y que no todo merece tu voz. El que explica pierde, solo si lo hace desde la necesidad de ser aprobado. Pero el que calla desde la certeza de su valor, gana algo mucho mayor: su libertad interior. Y esa libertad, una vez conquistada, no se negocia. Porque es ahí, en esa libertad silenciosa, donde empieza una nueva forma de vivir más auténtica, más sobria, más tuya. Una forma de vivir que no pide ser comprendida porque simplemente se sostiene sola. Tu valor no depende de ser visto. Hay un momento sutil pero revelador en que descubres que el silencio no solo te protege del ruido ajeno, sino también del hambre insaciable de ser visto. Ese deseo de ser notado, reconocido, aprobado. Todos en mayor o menor medida lo hemos sentido, esa necesidad de que alguien nos diga que valemos, que lo que hicimos fue correcto, que lo que somos merece ser aplaudido. Pero en ese anhelo hay una trampa invisible que poco a poco va drenando tu fuerza interior. Porque cuanto más dependes de ser visto, menos conectado estás con tu verdadero valor. Y entonces, sin darte cuenta, comienzas a confundirte. Ya no sabes si haces las cosas por convicción o por expectativa. Ya no sabes si tu presencia es firme o simplemente reactiva. La atención no es validación. Aunque a veces se parezcan, no son lo mismo. La atención puede ser volátil, frívola, superficial. Puede estar cargada de interés momentáneo, de curiosidad sin profundidad, o incluso de ego disfrazado de interés. Pero la validación auténtica, esa que de verdad sostiene, nace desde dentro. No depende de cuántos te miren, ni de cuántos te aprueben,
ni de cuántos entiendan tu camino. Depende solo de ti. Y eso, aunque parezca una verdad dura, es también una libertad inmensa. Cuando necesitas ser visto para sentirte valioso, estás entregando tu identidad al juicio externo. Estás diciendo de forma inconsciente que el otro tiene el poder de confirmar o negar tu importancia, y ese lugar de dependencia emocional es frágil, inestable, incierto. Hoy te aplauden y te sientes lleno, mañana te ignoran y te derrumbas. Así el alma se vuelve errante y la calma se convierte en una moneda de cambio. Pero el estoicismo ofrece otro camino, el de aprender a sostenerte incluso cuando nadie te mira, incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando no hay aplausos. Marco Aurelio, siendo emperador del imperio más poderoso de su tiempo, escribió en sus meditaciones, no para ser leído ni para ser recordado, sino para recordarse a sí mismo quién era cuando nadie lo veía. Porque incluso en la cima sabía que el reconocimiento era algo externo, pasajero, a veces ilusorio. Su valor, como el de cualquier ser humano, no venía de su cargo, ni de sus logros, ni de sus conquistas, sino de su capacidad de mantenerse fiel a sus principios incluso en soledad. Esa es una de las grandes lecciones del pensamiento estoico. La virtud no necesita testigos. No se mide por el ruido que genera, sino por la coherencia silenciosa con que se sostiene. Un alma serena no necesita ser aplaudida para sentirse entera. Un acto correcto no necesita ser reconocido para tener valor. Y un camino auténtico no necesita validación para ser verdadero. Sin embargo, vivimos en un mundo que ha hecho del reconocimiento una forma de recompensa. Un sistema que enseña desde temprano a buscar aprobación como forma de orientación. Pero cuando vives solo para ser visto, dejas de verte. Te conviertes en un reflejo de las expectativas ajenas. Y lo más peligroso es que ese reflejo puede parecerte tu propia identidad. Puede engañarte. Puede hacerte creer que lo que los otros ven es lo que tú eres. Pero el día que te detienes y miras hacia adentro, descubres que quizás llevas años actuando para una audiencia que no existe, o peor, que no te conoce. Es ahí donde el silencio cobra un nuevo sentido, no solo como escudo frente al mundo exterior, sino como espacio sagrado para redescubrirte sin decoraciones, para volver a ti sin maquillaje emocional, para preguntarte, ¿quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué elijo cuando no hay espectadores? ¿Qué queda de mí cuando los focos se apagan? Esas preguntas, aunque incómodas, son necesarias, porque en sus respuestas está el núcleo de tu libertad. Tu valor no aumenta cuando te celebran, ni disminuye cuando te ignoran. Tu valor es constante, pero tu conciencia sobre él puede fluctuar. Por eso es tan importante cultivar una relación íntima y sincera contigo mismo, no basada en el rendimiento ni en los resultados visibles, sino en la fidelidad a tus principios. Cuando vives desde ahí, la mirada del otro se vuelve complemento, no necesidad. Aprecio, no oxígeno. Muchos confunden el silencio con invisibilidad. Creen que si no hacen ruido nadie los notará, y si nadie los nota, no existen. Pero el alma madura sabe que hay un tipo de presencia que no necesita volumen para ser poderosa. Una presencia que se sostiene en la integridad, no en la exposición. Y es ahí donde empieza a florecer el verdadero poder personal, cuando ya no haces las cosas para ser visto, sino porque estás en paz con lo que haces. El estoico no busca ser admirado, busca ser recto. Y la rectitud en tiempos de apariencia es una forma silenciosa de revolución. Vivir sin necesidad de aprobación constante es un acto radical de amor propio. Es elegirte incluso cuando eso te vuelve invisible para los demás. Es priorizar tu tranquilidad sobre tu ego. Es preferir la profundidad de la coherencia a la liviandad del aplauso momentáneo. Eso no significa despreciar el reconocimiento, sino comprender su lugar, agradecerlo sin depender de él, recibirlo sin permitir que te defina. Porque cuando el elogio se convierte en brújula, el alma pierde el norte. Empieza a girar en torno a lo que funciona, no a lo que es verdadero.
se vuelve adicta a la validación y en esa adicción pierde contacto con su esencia. Vivir sin necesidad de ser visto no es aislarse, es fortalecerse. Es entender que no necesitas ser entendido para ser real, que tu proceso no tiene que ser explicado para ser legítimo, que tu transformación puede ser silenciosa y aún así ser la más profunda que hayas vivido. Porque hay conquistas que no se celebran con aplausos, sino con paz. Hay victorias que no se miden por la admiración ajena, sino por la armonía interna. Cuando dejas de buscar ser visto, algo dentro de ti se estabiliza. Ya no te comparas, ya no te desesperas por probar nada, ya no dependes del ruido para sentirte valioso. Comienzas a vivir desde un lugar más profundo, más sosegado, más pleno. Descubres que hay belleza en lo discreto, que hay fuerza en lo invisible, que hay verdad en lo que no se grita, y entonces todo cambia. Porque ya no haces las cosas para demostrar. Las haces porque son parte de tu esencia, porque están alineadas con tus valores, porque en ellas encuentras sentido, no solo resultado. Ese es el camino del alma madura, del que ha probado el reconocimiento y ha descubierto que no es suficiente, del que ha saboreado el silencio y ha comprendido que ahí, en esa calma sin espectadores, también habita la plenitud. Así tu valor deja de ser una búsqueda y se convierte en una certeza. No importa si alguien más lo ve, no importa si alguien más lo celebra, porque tú lo sientes y eso basta, porque tú lo sostienes y eso es todo, porque has comprendido finalmente que tu valor no depende de ser visto, sino de ser verdadero. Y en esa verdad silenciosa, serena y firme, se encuentra el alma libre. No eres frío, eres libre. Hay una percepción común casi automática que aparece cuando decides dejar de reaccionar ante todo. Te llaman frío, distante, indiferente, como si la contención fuera sinónimo de insensibilidad, como si la calma fuese señal de falta de amor. Pero quienes miran desde fuera no siempre ven el proceso interior. No ven la historia detrás de tu serenidad, ni la cantidad de incendios que tuviste que apagar en ti antes de poder sostener el silencio sin culpa. No eres frío, eres libre. Y esa libertad no es ausencia de emoción, sino madurez emocional. No es falta de empatía, sino protección del alma, que ya no quiere volver a arder en fuegos ajenos. El que ya no reacciona, no es que no sienta, siente y mucho, pero aprendió que no toda emoción merece ser expresada al instante. Aprendió a dejar que la primera oleada de impulso pase sin convertirla en palabra. Aprendió a respirar donde antes gritaba, a callar, donde antes explicaba, a retirarse donde antes insistía. La sabiduría emocional no se trata de apagar el corazón, sino de gobernar su ritmo. Y eso para muchos resulta desconcertante, porque estamos acostumbrados a medir el afecto por la reacción, por la intensidad, por la urgencia. Pero el amor más profundo no siempre se manifiesta de forma estridente. A veces se expresa en un límite claro, en una distancia saludable, en un no pronunciado con ternura y firmeza. Frialdad no es falta de amor, es amor que aprendió a cuidar su cauce. Porque hay un tipo de amor que abruma, que invade, que se entrega sin discernimiento. Y también hay un amor más silencioso, más selectivo, que no necesita exponerse para ser verdadero. Es el amor que se cuida a sí mismo para poder durar, que se reserva para no agotarse, que no necesita demostrar constantemente lo que ya sabe que existe. Es un amor maduro, sobrio, que no se consume en la necesidad de estar en todo, sino que elige con cuidado dónde estar. Ser libre emocionalmente no es dejar de sentir, sino dejar de depender. Es poder amar sin suplicar, dar sin vaciarse, escuchar sin absorber. Es permanecer cálido por dentro, pero ya no quemarse por fuera. No porque no te importe, sino porque aprendiste que tu energía tiene un valor y no debe ser malgastada en cada provocación, en cada malentendido, en cada necesidad ajena que te pide más de lo que puedes o debes dar. En ese sentido, tu aparente frialdad es una señal de autocuidado.
no de egoísmo, sino de comprensión profunda. Nadie más va a proteger tu equilibrio si tú no lo haces. Durante años quizás confundiste amar con salvar, responder con implicarte, estar presente con absorberlo todo. Pero llegó un día en que algo dentro de ti se quebró, no por debilidad, sino por sobrecarga. Ese día comprendiste que había que cambiar la forma, que el amor sin límites te estaba empujando al abismo, que tu sensibilidad sin fronteras te estaba drenando, y que tu corazón merecía una estructura que lo contuviera sin encadenarlo. Ahí comenzó tu proceso de transformación. Te volviste más callado, más observador, más sobrio. No porque te apagaste, sino porque decidiste encenderte por dentro sin necesidad de arder por fuera. Y claro, eso se nota. Ya no saltas ante cada provocación. Ya no das explicaciones que nadie pidió con genuino interés. Ya no corres detrás de quien se aleja, ni intentas convencer a quien no quiere entender. Ya no lloras frente a cualquiera, ni muestras tu herida como prueba de que sientes. Y algunos, desde su necesidad de leer lo evidente, interpretan eso como frialdad. Pero tú sabes que no es eso. Sabes que simplemente has aprendido a cuidar tu interior como un templo, que no todo el mundo tiene acceso, que no cualquiera puede habitar ese espacio, y que quien de verdad merezca entrar, sabrá respetar tu forma serena de sentir. A veces incluso tú dudas. Te preguntas si te has endurecido demasiado, si has cerrado puertas que no debías cerrar, si el silencio con el que ahora respondes es defensa o evolución. Pero luego miras dentro y encuentras una respuesta sutil pero firme. No te volviste frío, te volviste selectivo. Y esa selección no nace del miedo, sino de la experiencia. Ya sabes lo que pasa cuando te das sin medida. Ya conoces el precio de reaccionar por todo. Y ahora eliges. No te bloqueas, solo eliges. Y en esa elección está tu libertad. La libertad emocional no es invulnerabilidad, es capacidad de elección. Elegir cómo responder, elegir cuándo hablar, elegir con quién compartir tu mundo interno, elegir no seguir repitiendo viejos patrones que te desgastaron. Y sobre todo, elegir tu paz sin culpa. Eso es lo que a veces otros llaman frialdad, no entender cómo puedes estar tan en calma mientras todo a tu alrededor se agita. Pero tú sabes que esa calma no cayó del cielo. Fue un trabajo diario, una conquista silenciosa, un camino recorrido en soledad donde fuiste soltando reacciones, viejos apegos y necesidades de aprobación. No estás menos vivo por estar más tranquilo. No sientes menos por no mostrarlo todo. No amas menos por tener límites. Al contrario, todo eso habla de un amor más consciente. Uno que ya no se confunde con la dependencia, ni con la urgencia, ni con la entrega desbordada. Has entendido que no puedes dar si primero no te cuidas. Que no puedes sostener a otro si no estás firme tú. Que no puedes sanar si estás siempre reaccionando a cada estímulo externo. Y es entonces cuando reconoces tu verdadera fortaleza, la serenidad. No la pasividad, no la indiferencia, sino esa quietud que nace de saber quién eres, qué permites, qué sostienes y qué ya no toleras. Esa quietud que no responde a cada llamado del mundo exterior, porque está más conectada con el mundo interior. Esa quietud que, aunque parezca fría desde fuera, es el resultado de un fuego interno que ya no necesita demostrar su calor a gritos. La sabiduría estoica no te pide que seas una roca sin emociones. Te pide que no seas esclavo de ellas, que puedas sentir sin desbordarte, que puedas amar sin entregarte al olvido de ti, que puedas sufrir sin perder el sentido, que puedas mirar sin necesidad de poseer, que puedas actuar sin estar arrastrado por el impulso. Esa libertad emocional tan difícil de alcanzar es el fruto de una vida vivida con atención, con introspección, con responsabilidad interior. Y si en el camino algunos te llaman frío, déjalos. Quizás algún día entiendan, quizás no. Pero tú sabes lo que hay detrás de tu silencio. Sabes lo que has atravesado. Sabes lo que estás protegiendo. Y eso basta. No estás aquí para demostrar calidez.
Estás aquí para vivir con coherencia, con paz, con verdad. Y si eso se parece a la frialdad, entonces bendita sea, porque es una frialdad que no congela sino que ordena, que no distancia sino que define, que no rechaza sino que selecciona. No eres frío, eres libre, y esa libertad es el abrazo más cálido que por fin te das a ti mismo. El silencio incomoda al que se fue. Hay una forma de responder que no utiliza palabras, que no busca herir ni convencer, que no lanza reproches ni dramatiza la ausencia, el silencio. Y no cualquier silencio, no ese que nace de la indiferencia o del orgullo, sino el que brota de una comprensión serena y dolorosa, la comprensión de que ya no hay nada que decir, porque todo fue dicho, aunque no escuchado. Ese silencio que llega cuando ya no buscas demostrar nada ni forzar lo que no quiere quedarse. Ese silencio, cuando es auténtico, tiene una fuerza que desarma, porque el que se fue tal vez esperaba muchas cosas, una súplica, un reclamo, una reacción que confirmara que aún tiene poder sobre ti. Pero lo que encuentra es calma, y eso lo confunde, lo descoloca, porque el drama se puede enfrentar, el ruido se puede combatir, pero la serenidad confronta desde otro lugar. La calma no es indiferencia, es dominio. Es saber que no necesitas agitar el aire para dejar huella. Es elegir no participar en el juego emocional del que se marcha, esperando gritos para justificar su huida. Y así, sin decir nada, dices todo. Porque cuando no respondes con rabia ni con desesperación, el otro se ve obligado a mirarse a sí mismo. Ya no hay distracciones. Ya no puede echarte la culpa del caos. Solo queda enfrentarse al eco de tus ausencias, al reflejo de su propia decisión, al vacío que no llena ni con razones ni con excusas. El silencio es entonces un espejo, uno que no se rompe con gritos, ni se empaña con explicaciones. Refleja con precisión lo que el otro no quiere ver. Le devuelve sus palabras, sus gestos, sus distancias, y lo hace sin adornos, sin distorsión. Por eso incomoda, porque no ofrece consuelo ni justificación, no calma el ego herido ni da paz al que esperaba un conflicto. Y ahí está su poder, en no alimentar el ciclo que esperaba continuarse, en detener la danza de la dependencia emocional con un paso firme hacia adentro. Muchos no saben qué hacer ante ese tipo de silencio. Algunos lo interpretan como frialdad, otros como desprecio. Pero la verdad es más profunda, ese silencio es duelo, es respeto por lo vivido, es un límite emocional que no se dibuja con palabras, sino con presencia retirada. Es tu forma de decir, hasta aquí. Lo que tenía que ofrecer ya fue ofrecido, lo que tenía que sentir ya fue sentido. Ahora solo queda silencio, porque ya no me corresponde llenar este espacio con explicaciones que no serán escuchadas. Cuando callas no estás siendo débil, estás siendo fuerte desde otro plano, desde la renuncia consciente a una lucha emocional que solo perpetuaría el desgaste. Estás eligiendo dejar que el otro viva las consecuencias de sus actos sin que tú tengas que ponerle palabras. Porque quien se fue sin escuchar no entenderá lo que digas ahora, y quien se fue buscando reacción no sabrá qué hacer con tu compostura. Lo más profundo que puedes decirle a alguien que te hirió a veces es nada. Y sí duele. Duele no escribir ese último mensaje que arde en la garganta. Duele no enviar esa explicación que crees que pondría las cosas en su lugar. Duele no correr tras quien no miró atrás. Pero ese dolor es diferente. Es un dolor que limpia, que aclara, que ordena. Porque es el dolor de quedarte contigo mismo, de recoger tu dignidad y tu valor y seguir. Aunque tiemble todo dentro, aunque parezca injusto, aunque el silencio pese más que 1000 palabras. No es necesario que grites tu dolor, no es necesario que el mundo lo sepa. El que se fue tarde o temprano lo sentirá en su propio vacío, en ese momento inesperado en que por alguna razón algo le recuerde lo que tu presencia ofrecía. No será inmediato, quizá ni lo diga en voz alta, pero lo sentirá, porque el silencio que dejaste no es un hueco cualquiera, es un reflejo, una memoria, una ausencia con sentido.
Y aunque no lo admitan, aunque lo oculten, el alma siempre reconoce lo que tuvo y no supo sostener. Tu silencio no es venganza, es liberación. Es la forma en que decides no arrastrarte por quien no supo acompañarte. Es la puerta que cierras sin portazo, sin escándalo, pero con firmeza. Porque ya entendiste que tu paz vale más que cualquier cierre forzado, que cualquier conversación donde solo tú estás dispuesto a escuchar. Y porque sabes que hay respuestas que solo llegan cuando uno deja de buscarlas. Que hay verdades que el otro solo podrá comprender cuando ya no estés ahí para explicárselas. El silencio es tu escudo, pero también es tu mensaje. Uno que no suplica, ni acusa, ni convence, solo muestra. Y lo que muestra, si el otro está dispuesto a mirar, puede ser transformador. Pero eso ya no depende de ti. Lo que sí depende de ti es sostenerte. No flaquear ante la tentación de romper el silencio solo para ser escuchado una vez más. Porque ya sabes lo que eso implica, volver a un ciclo que no cambia, dar más de ti, de lo que te queda, a pagar tu dignidad por una chispa de atención. No, esta vez no. Esta vez eliges quedarte en tu centro, dejar que el tiempo y el vacío hagan su trabajo, dejar que la vida se encargue de mostrar lo que tú ya no tienes que señalar, porque quien actúa desde la claridad no necesita demostrarla, porque quien se elige ya no se explica, y porque quien aprendió a estar en paz consigo mismo ya no negocia esa paz por una reacción emocional ajena. Tú ya no estás para dar explicaciones que se pierden en el viento. Estás para construir una calma que nadie te pueda arrebatar. Y en ese camino tu silencio es tu mejor aliado. No porque no tengas nada que decir, sino porque todo lo que podrías decir ya no vale más que tu decisión de quedarte en paz. El que se fue tarde o temprano se encontrará con ese vacío. Y ahí, sin que tú digas una palabra, el silencio hablará. Dirá todo lo que fuiste, todo lo que diste, todo lo que callaste por respeto, todo lo que el otro no supo ver cuando aún estabas. Y aunque tú ya no estés para presenciarlo, sabrás en lo más hondo de ti que no necesitaste gritar para ser recordado, que tu presencia fue tan auténtica que tu ausencia en silencio lo dirá todo. Si duele, es real. Hay dolores que no se gritan, que no se exhiben, que no buscan consuelo en los demás. Son silenciosos, profundos, íntimos. Son los que llegan cuando algo verdadero se rompe, cuando una presencia importante se convierte en ausencia, cuando un vínculo que parecía sostenerte deja de estar. En esos momentos el alma se encoge y por un instante todo parece detenerse. No hay palabras que alivien ni lógica que calme. Solo hay una certeza serena y desgarradora. Si duele, es porque fue real. Vivimos en un mundo que teme al dolor, que lo evita, que lo tapa con distracciones, que lo llena de ruido para no escucharlo. Nos enseñan a ser fuertes desde la negación, como si sentir profundamente fuera una amenaza. Pero hay una fuerza distinta, más sobria, más humana. En abrazar el dolor sin dramatismos, en mirarlo a los ojos sin rendirse a él. Porque no se trata de sufrir por sufrir, sino de darle un espacio digno a lo que significó algo para ti, a lo que tocó tu alma sin aviso, a lo que ahora duele porque fue verdadero. No es necesario justificar el dolor. A veces ni siquiera necesitas entenderlo por completo. Solo basta reconocerlo, permitirle existir sin que se desborde, sin que te arrastre. Decir, esto me duele, no es debilidad. Es una afirmación de tu humanidad. Es un acto de honestidad contigo mismo, porque negarlo solo retrasa su transformación. Y si algo enseña el estoicismo, es que todo lo que se acepta con serenidad comienza a perder su poder destructivo. El dolor no desaparece al instante, pero empieza a tomar otra forma. Ya no es enemigo, es maestro. En ese proceso el silencio se convierte en refugio, no como escondite, sino como espacio sagrado donde puedes sentir sin tener que explicarte, donde no necesitas testigos, ni validación, ni consuelo externo. Solo tú con tu herida en una conversación honesta y privada. Porque el dolor maduro no necesita escenario, no busca atención. No se mide por cuántos lo reconocen,
sino por lo profundamente que lo habitas sin perderte. Es el dolor que ya no grita para ser oído, que ya no demanda respuestas, que simplemente está y se deja transitar. Muchas veces al perder algo que amábamos, sentimos la presión de avanzar rápido, de superarlo cuanto antes, como si sentir más allá de lo socialmente aceptable fuera señal de debilidad emocional. Pero no hay cronómetro para el alma. Lo que fue auténtico no se reemplaza ni se olvida, se honra. Y esa honra no necesita palabras ni homenajes públicos. Se manifiesta en la forma en que cuidas lo que quedó de ti, en cómo sigues adelante sin traicionar lo que sentiste, en cómo eliges recordar sin aferrarte, en cómo aún en medio del dolor sigues eligiéndote sin dejar de agradecer lo vivido. El dolor bien llevado no te encierra, te transforma. Te vuelve más consciente, más sensible, más sabio. No se trata de mantenerte herido, sino de permitir que esa herida te revele algo. Algo sobre ti, sobre tus límites, sobre tus valores. Quizá te enseñe qué no volverás a tolerar. Quizá te muestre la profundidad de tu entrega. Quizá simplemente te recuerde que fuiste capaz de amar con todo el corazón. Y eso ya es digno de ser respetado, incluso si fue en silencio, incluso si nadie más lo entendió. No necesitas justificar que algo te dolió. No importa si los demás piensan que no era para tanto o que ya deberías haberlo superado. No todos sienten igual ni cargan el mismo historial emocional. Lo que para ti fue un vínculo profundo, para otro pudo ser solo un momento, y eso no le quita valor a lo tuyo. Al contrario, reafirma que tu sensibilidad es tuya, irrepetible, legítima, y que quien no la entienda no está obligado a compartirla, pero tampoco tiene derecho a invalidarla. El silencio ante el dolor no siempre es represión. A veces es elección. Elegir no hablar, no porque no duela, sino porque ya no necesitas que otro lo vea para saber que es real. Porque tu relación con lo que sientes ya no depende de la mirada externa. Porque el dolor dejó de ser un lugar oscuro y se volvió un territorio donde puedes estar sin perderte. Eso es madurez emocional, no evitar el dolor sino sostenerlo con dignidad. No huir de la tristeza, sino aprender a convivir con ella sin que defina tu rumbo. Y es curioso cómo con el tiempo, lo que más recuerdas no es el dolor en sí, sino lo que aprendiste a través de él. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de comprender que el alma también crece en esos espacios de ruptura, que no hay fortaleza verdadera sin haber atravesado al menos una vez el abismo de la pérdida, de la decepción del final que no esperabas, y que salir de ahí sin endurecerte, sin volverte cínico, sin cerrar el corazón, es un logro silencioso que solo tú puedes celebrar. Por eso no corras a reemplazar lo que fue real. No intentes llenar el vacío con ruido. Permítete el silencio. Escúchate en ese eco que queda cuando todo se ha ido. Hay una verdad ahí, en ese espacio en blanco, que solo se revela cuando dejas de buscar fuera. A veces lo más reparador no es hablarlo, ni explicarlo, ni compartirlo. Es simplemente estar presente en tu propia piel y decirte, estoy aquí. Y aunque duela, sigo siendo yo. Honrar el dolor no significa permanecer en él. Significa no negarlo, no apresurarte a disfrazarlo, no avergonzarte de lo que sientes. Porque si dolió es porque algo fue real, porque tu corazón no fingía, porque tu entrega fue auténtica, porque tus expectativas nacieron de una ilusión sincera. Y por eso duele, no porque fallaste, sino porque viviste algo que te tocó profundamente. Con el tiempo ese dolor cambia, ya no se siente igual, deja de ser punzante y se vuelve suave. Ya no arde, pero deja una huella, una marca que no necesitas borrar porque forma parte de tu historia, y esa historia incluso en su tristeza tiene belleza, porque habla de ti, de tu capacidad de sentir, de tu valor para seguir adelante sin negar lo vivido. Así que sí duele, es real, no lo escondas, no lo justifiques, no lo dramatices, pero tampoco lo minimices, solo siéntelo, abrázalo, respíralo, y déjalo estar hasta que se transforme,
porque no estás roto por sentir, estás más vivo que nunca. Y ese dolor que ahora callas con respeto será algún día la raíz de tu fortaleza más serena. Esperar también es elegir. Hay una imagen que suele confundirse con debilidad, la de quien no reacciona enseguida, la de quien permanece en silencio, mientras todo a su alrededor se mueve, la de quien elige no intervenir, no apresurar, no correr. Desde fuera parece pasividad, pero por dentro muchas veces es sabiduría en su forma más refinada, porque esperar no siempre es un signo de indecisión o apatía. A veces es la expresión más clara de tu fuerza interior. Esperar cuando nace desde la conciencia y no desde el miedo es un acto profundo de elección. Vivimos en una cultura que glorifica la inmediatez. Se espera que respondas rápido, que tomes decisiones al instante, que actúes sin pausa. Pero el alma no siempre funciona a ese ritmo. Hay momentos en que el mayor acto de sabiduría consiste en no moverse, en quedarte en tu lugar mientras todo te empuja a decidir, a resolver, a intervenir. Y no porque no tengas opciones, sino porque has aprendido que no todas las decisiones tomadas bajo presión son auténticas. Que muchas veces actuar por impulso te aleja de lo que realmente necesitas. No moverse no es rendirse. Es sostener, es observar con profundidad, esperar el momento justo, escuchar lo que aún no se ha dicho. Es tener la paciencia de dejar que las aguas se calmen antes de cruzar. Porque actuar desde la urgencia suele llevar al arrepentimiento, pero actuar desde la serenidad, desde la claridad, que solo el tiempo puede darte, te lleva a elecciones más fieles a ti. No es falta de carácter, es estrategia emocional, es dominio, es confianza en que no necesitas correr para llegar ni responder de inmediato para demostrar que sabes. El pensamiento estoico no propone la pasividad sino la templanza, y la templanza es la virtud de saber cuándo es momento de actuar y cuándo es mejor esperar. No se trata de evadir sino de elegir desde la firmeza. Y esa elección requiere un tipo de valentía que pocas veces se celebra, la valentía de no reaccionar, de no dejarte arrastrar por lo que el otro espera de ti, de no responder al caos con más caos, de no convertir tu vida en una carrera por evitar el silencio, porque el silencio, cuando lo eliges, también te habla. Muchas veces el hecho de no hacer nada es en realidad hacer mucho, es proteger tu energía, es evitar un conflicto innecesario, es permitir que el tiempo acomode lo que ahora está desordenado, es dejar que el otro también experimente las consecuencias de sus actos sin que tú intervengas para suavizarlo todo. Es confiar en que tu centro es más poderoso que cualquier impulso, que lo que es para ti llegará sin que tengas que perseguirlo, y que lo que no es, se irá por sí solo sin que tengas que empujarlo. Hay una profundidad inmensa en ese tipo de espera, porque no es una espera cargada de ansiedad ni de expectativas vacías. Es una espera sostenida desde dentro, desde tu eje, desde tu madurez. No esperas porque no sepas qué hacer. Esperas porque sabes que aún no es momento, porque sabes que forzar una decisión te alejaría de ti, porque entiendes que no todo se resuelve con prisa y que no todas las respuestas llegan cuando tú las llamas. Algunas solo llegan cuando te callas, cuando te detienes, cuando dejas espacio. Esperar desde el centro no es lo mismo que esperar desde la carencia. Cuando esperas desde la carencia hay ansiedad, hay miedo, hay sensación de vacío. Estás contando los minutos deseando que algo externo venga a completar lo que sientes que te falta. Pero cuando esperas desde el centro, hay calma, hay solidez. No necesitas que nada llegue para estar bien. Estás bien ahora. Y si algo llega, lo recibirás sin desesperación. Y si no llega, seguirás en paz. Porque no esperas desde la necesidad. Esperas desde la elección. Esa diferencia es crucial, porque transforma tu forma de estar en el mundo. Ya no estás buscando llenar huecos, estás cultivando presencia. Ya no estás deseando resultados inmediatos, estás caminando tu proceso con confianza. Ya no estás mendigando atención.
Estás observando con discernimiento qué merece tu energía y qué no. Y en ese estado tu espera se vuelve poderosa. Ya no es un signo de duda, sino de claridad. Es probable que al elegir esperar te encuentres con miradas que no lo entienden. Te dirán que deberías hacer algo, que deberías moverte, que estás perdiendo el tiempo. Pero tú sabes que no es así, que mientras esperas estás ordenando tus pensamientos, que mientras no hablas estás escuchando tu verdad más íntima, que mientras no decides estás preparando el terreno para una decisión más honesta, que mientras no haces nada hacia afuera por dentro, estás haciendo muchísimo. Y es en ese espacio silencioso donde muchas veces se gestan los verdaderos cambios, donde te reconoces sin máscaras, donde caen los personajes y emergen tus certezas más profundas, donde ya no actúas por reacción sino por alineación. Y ahí, sin que nadie lo note, comienzas a habitar una libertad que ya no necesita demostrar nada. Una libertad tranquila, sobria, madura. Una que no corre para complacer, que no habla para llenar vacíos, que no actúa para no incomodar. Esperar también es elegir. Elegir no caer en la urgencia emocional. Elegir proteger tu energía. Elegir no participar en juegos ajenos. Elegir tu tiempo, tu ritmo, tu verdad. Y eso, aunque pocos lo vean, es un acto de profundo amor propio, porque te dices a ti mismo: merezco claridad antes que rapidez. Merezco actuar desde la paz, no desde la presión. Merezco decidir cuando mi corazón esté listo, no cuando el mundo me lo imponga. Así el estoicismo se vuelve más que una filosofía. Se vuelve una forma de estar, un modo de relacionarte contigo mismo sin exigencias artificiales. Una manera de decirte que no hay prisa cuando hay presencia, que no hay error en detenerse, que esperar no te hace menos, te hace más. Porque estás cultivando dentro lo que otros solo buscan afuera, porque estás permitiéndote ser antes de volver a hacer. Y cuando llegue el momento de actuar, porque llegará, sabrás que lo haces no por presión sino por convicción, no porque te lo pidan, sino porque lo sientes claro. Y entonces cada paso tendrá sentido. No habrá duda, ni culpa, ni necesidad de justificarte, porque tu espera habrá sido fértil, habrás llegado a ti. Esperar también es elegir, y tú al hacerlo, estás eligiéndote. Con cada silencio, con cada pausa, con cada no movimiento lleno de intención, porque a veces quedarse quieto es avanzar más que nadie. El que te pierde aprende. Hay despedidas que no se gritan sino que se respiran, que no se discuten sino que se aceptan. Despedidas que no necesitan dramatismo ni castigos, solo un cierre tranquilo, silencioso, digno. Cuando alguien te pierde y tú eliges no convertirte en juez, ni en verdugo, ni en mártir, estás tomando el camino más sereno y más sabio. Estás confiando en que la vida, y no tú, se encargará de mostrar lo que aún no se ve, de enseñar lo que aún no se comprende, de equilibrar lo que ahora parece injusto. Porque sí, a veces la lección no la das tú con palabras, la da el tiempo con hechos. No hace falta castigar a nadie. No necesitas vengarte ni demostrar tu dolor para que el otro lo comprenda. No tienes que subrayar sus errores, ni lanzar reproches esperando que despierten. Si alguien te perdió, esa pérdida ya es suficiente. Quien no supo cuidarte en algún momento se dará cuenta de lo que tuvo. Y cuando ese instante llegue, no hará falta que tú estés ahí para explicarlo, ni para señalarlo, ni para asistir en el proceso, porque hay aprendizajes que solo pueden surgir en soledad, cuando el ruido baja y el eco del vacío comienza a hablar. Hay algo profundamente liberador en soltar sin rabia, en retirarte sin espectáculo, en no transformar tu dignidad en reacción. Cuando decides no forzar explicaciones ni perseguir entendimiento, estás devolviéndote el poder. Estás eligiendo dejar que el tiempo haga el trabajo emocional que tú no vas a hacer por nadie más. Porque ya comprendiste que lo que no se entendió mientras estabas presente, no se entenderá con gritos. Y que insistir en ser comprendido por quien no quiso escucharte es un desgaste que no mereces. El que te pierde aprende. Quizás no de inmediato, quizás tarde meses, años,
o incluso una vida. Pero lo que vivió contigo no se borra. La presencia que ofreciste, el cuidado que diste, la forma en que miraste, en que estuviste, todo eso queda. A veces oculto bajo capas de orgullo o inconsciencia, a veces negado por la prisa o por la culpa. Pero tarde o temprano, cuando la emoción baje, cuando el entorno calle, cuando aparezca el contraste, alguien que no sea tú, alguien que no ofrezca lo mismo, entonces lo entenderán. No como una epifanía repentina, sino como una sensación que se instala y no se va. Perdí algo que no supe valorar, y tú ya no estarás allí. No porque huyas ni porque quieras hacer sentir tu ausencia como un castigo, sino porque decidiste avanzar, porque tu camino no puede depender de la madurez ajena, porque entendiste que no puedes sostener el crecimiento emocional de otro con tu dolor como precio, porque tu responsabilidad acaba donde empieza la elección del otro. Y si eligieron alejarse o no cuidarte, o no escuchar, entonces tú eliges soltarte. No como renuncia, sino como afirmación. Mereces relaciones conscientes, no castigos disfrazados de afecto. El silencio una vez más se convierte en el lenguaje más poderoso. Ese silencio que no necesita adornos, que no pide explicaciones, que no ruega comprensión. Ese silencio que le habla al otro cuando menos lo espera. En una conversación donde tu nombre aparece. En una emoción que no se repite con nadie más. En una comparación involuntaria que revela lo que eras, lo que diste, lo que significabas. No es venganza, es consecuencia. Y no es tu tarea forzarla. Solo dejar que llegue cuando tenga que llegar. En esa espera sin ansiedad, en esa renuncia sin resentimiento, en esa distancia sin frialdad, hay sabiduría. Una sabiduría que no todo el mundo logra alcanzar porque requiere soltar el ego, callar el orgullo y confiar. Confiar en que el tiempo es un gran revelador, en que la vida pone a cada uno frente a su propia coherencia, y que todo lo que fue genuino, aunque se haya perdido, deja una huella que no puede ser ignorada para siempre. Tú no necesitas demostrar nada más. Ya lo diste todo cuando era el momento. Ya estuviste cuando era difícil. Ya ofreciste presencia cuando era más fácil huir. No tienes que probar tu valor, ni tu entrega, ni tu verdad. Porque quien no la vio cuando la tuvo delante, tampoco la verá si tú te desgastas intentando iluminarla. Deja que el vacío hable por ti. Deja que la ausencia diga lo que ya no quieres repetir. Deja que la distancia sea también una lección. Y mientras eso sucede, no. Tú sigues creciendo, sigues sanando, sigues reconstruyendo tus días desde el silencio elegido. No como un exilio, sino como un regreso a ti mismo. No esperando que el otro entienda, sino agradeciendo lo que aprendiste tú. Porque al final cada pérdida también deja una enseñanza para quien supo soltar con dignidad, la enseñanza de que el amor propio también se demuestra en el acto de no insistir. Eso no significa que no duela. Claro que duele. Pero el dolor bien habitado también es maduración. Es esa voz interna que te dice que hiciste lo correcto aunque no haya terminado como esperabas. Es esa certeza silenciosa que te recuerda que elegirse no siempre es cómodo, pero siempre es necesario. Y que a veces el mayor acto de amor no es quedarse ni esperar ni hablar, sino marcharse con paz. Cuando dejes que el tiempo haga su trabajo, descubrirás algo más que tú también estás aprendiendo. Que no solo el otro aprenderá de su pérdida, sino que tú aprenderás de tu silencio, de tu firmeza, de tu renuncia limpia. Aprenderás que no necesitas ser entendido por todos, ni recibir justicia inmediata, ni tener la última palabra. Aprenderás a confiar en los procesos que no controlas, a soltar el papel de salvador, a respirar con calma donde antes solo sabías luchar. Y con el tiempo, el que te perdió entenderá. Quizás en la quietud de una noche cualquiera, o al ver en otra persona lo que tú eras y ya no está. Y tú, si acaso lo piensas, lo harás con distancia emocional, con una gratitud silenciosa, no por lo que dolió, sino por lo que ahora sabes que mereces. Porque el que te pierde sí aprende, pero el que se elige se transforma. Y en esa transformación está tu victoria más grande, la de no haber perdido la paz, por mantener un lugar donde ya no eras visto.
Así, sin buscarlo, te vuelves maestro, no por superioridad, sino por coherencia. Y tu mayor enseñanza no fue una lección impuesta, sino una despedida que no reclamó atención, una ausencia que no exigió reconocimiento, una renuncia que no pidió explicaciones. Fue simplemente tu silencio sembrado con respeto, cultivado con dignidad y sostenido con amor propio. Porque quien no valoró tu presencia, terminará escuchando tu ausencia. Y lo hará en lo más profundo del alma. No todo dolor merece eco. Hay dolores que llegan disfrazados de palabras, de gritos, acusaciones, silencios forzados o gestos hirientes. Son dolores que no buscan sanar ni entender sino provocar, que no nacen del amor sino de la necesidad de hacer daño. A veces vienen de personas cercanas, de vínculos que se rompieron mal, de historias que no supieron cerrarse con respeto. Y cuando llegan, lo primero que se despierta es el impulso, el deseo de responder, de igualar la intensidad, de devolver el golpe. Pero justo ahí, en esa pequeña pausa antes de reaccionar, tienes un poder inmenso, el de elegir el silencio, el de no hacer eco de lo que no merece resonar en ti. No todo dolor merece eco, no todo merece tu energía, tu palabra, tu defensa. Porque hay heridas que no son tuyas, aunque quieran depositártelas. Hay gritos que no merecen respuesta, porque no nacen del corazón sino del ego. Y hay personas que no buscan comprensión, sino reacción. Alimentar ese ciclo solo te arrastra a su terreno, te iguala en una batalla donde nadie gana, y tú siempre pierdes un poco de paz. Cuando eliges no responder, no estás huyendo, estás protegiendo lo que te ha costado mucho construir por dentro. El que grita para herir, se agota solo. Su energía está puesta en crear conflicto, en provocar, en arrastrarte a un campo de batalla emocional, donde todo es ruido. Pero tú ya no estás para eso. Ya no estás para probar nada ni para justificarte frente a quien solo quiere derribarte. Has aprendido que no todo merece respuesta, que no todo comentario necesita aclaración, que no todo juicio merece defensa. A veces el mayor acto de fortaleza es no moverse, es quedarse en silencio, no desde la resignación, sino desde la claridad. Porque responder sería caer en un juego ajeno, una trampa emocional que no te corresponde. Y es que el silencio no siempre es pasividad. A veces es una declaración, una postura, una forma de decir, no voy a alimentar esto. Es una manera de romper la cadena del daño. Porque quien hiere muchas veces lo hace esperando una reacción. Se alimenta de tu enojo, de tu explicación, de tu dolor visible. Pero cuando no obtiene nada, cuando no hay respuesta, cuando se topa con tu paz, se enfrenta a sí mismo. Y en esa confrontación empieza su propio desgaste. Tú, en cambio, te haces inmenso. No porque ganes una batalla, sino porque eliges no entrar en ella. Hacerte inmenso no es inflar tu ego, es proteger tu energía. Es entender que tu serenidad vale más que cualquier satisfacción momentánea de haber puesto a alguien en su lugar. Es reconocer que a veces no devolver el golpe es el gesto más poderoso. Porque quien actúa desde el dolor, espera dolor. Pero quien actúa desde la calma rompe el ciclo. Y tú, cuando eliges esa calma, no solo te haces fuerte, te haces libre. Libre de reacciones automáticas. Libre del juego del otro. Libre del ruido que quiere arrastrarte lejos de tu centro. Esto no significa que ignores tus emociones. Claro que duele. Claro que hay cosas que sacuden, que lastiman, que indignan. Pero no necesitas que todo se convierta en respuesta. Puedes sentir y aún así elegir no devolver. Puedes estar enojado y decidir no alimentar la confrontación. Puedes dolerte por dentro y, sin embargo, mantenerte firme por fuera. Eso no es represión, es control emocional. Es templanza. Es madurez. Y también una forma muy profunda de amor propio, el de no ponerte en lugares que te desgastan. La vida te irá presentando pruebas. Personas que intentarán tocar lo que más te duele, situaciones que despertarán viejas heridas, momentos donde todo en ti querrá defenderse. Pero ahora sabes que tu mayor defensa es tu estabilidad.
que tu silencio no es vacío sino escudo, que tu elección de no responder no es debilidad sino poder interior. Porque quien puede callar cuando todo dentro quiere gritar tiene dominio, no sobre los demás sino sobre sí mismo. Y ese dominio es lo que más desarma al que grita para herir. Con el tiempo comienzas a reconocer las señales. Sientes cuando una conversación no busca construir sino derribar. Detectas cuando alguien no te habla desde el dolor real, sino desde la manipulación. Y ahí puedes decidir. Puedes elegir quedarte. Puedes elegir explicar si lo haces desde la serenidad. O puedes elegir callar y marcharte. Y cualquiera de esas decisiones, si nace desde tu centro, será válida. Lo importante es que no actúes por impulso, sino por conciencia. Porque el silencio solo tiene valor cuando es una elección libre, no una reacción automática. Y cuando logras sostener ese silencio, algo en ti se ordena. Ya no necesitas ganar. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas que el otro entienda. Porque tú te entiendes. Tú sabes lo que sientes. Tú sabes quién eres. Y en esa certeza, el ruido ajeno se vuelve irrelevante. Se vuelve lejano. Ya no te define. Ya no te arrastra. Ya no te toca. No todo dolor merece eco. Porque no todo dolor es genuino. Porque no todo dolor busca sanación. Algunos solo quieren hacerse oír aunque sea hiriendo. Pero tú no estás aquí para ser caja de resonancia del sufrimiento ajeno. Estás aquí para cultivar paz, para construirte desde adentro, para proteger ese espacio interno que te ha costado tanto habitar con calma. Y si eso implica no responder, no explicar, no reaccionar, entonces será así. Porque tu dignidad ya no necesita ruido, solo coherencia. Y así poco a poco, sin escándalo, vas creando tu propia fuerza. Una fuerza silenciosa pero firme. Una fuerza que no se desgasta en discusiones, que no se quiebra ante el primer ataque, que no busca venganza ni validación. Una fuerza que simplemente sabe cuándo hablar, cuándo callar y sobre todo cuándo retirarse con elegancia. Porque quien elige no devolver el golpe no es que se rinda, es que ya ganó dentro de sí. No reemplaces lo que fue real. Hay vacíos que no se llenan, no porque no puedas, sino porque no debes. Porque hay ausencias que no piden ser tapadas, sino respetadas. En un mundo que corre a disfrazar el silencio, que busca el próximo estímulo, el siguiente vínculo, la distracción inmediata, cuesta detenerse y sostener el hueco que dejó algo verdadero. Pero si fue real, si tocó tu alma con autenticidad, si te cambió, aunque fuera en silencio, entonces no merece ser sustituido por prisa emocional ni por ruido superficial. Merece ser honrado, y honrar a veces significa no hacer nada, solo sentir, solo dejar estar. Es común tras una pérdida buscar con ansiedad aquello que disipe el dolor. Una conversación, una nueva presencia, una promesa diferente. Algo que distraiga la mente, que silencie el corazón. Pero esa urgencia suele ser más carencia que necesidad. Y cuando lo que fue real se reemplaza con lo inmediato, no se sana. Solo se posterga el duelo. Porque no se trata de encontrar a alguien más, ni de llenar el espacio con actividades o palabras. Se trata de permitirte vivir la ausencia con la misma dignidad con la que viviste la presencia. Sin negarla, sin deformarla, sin usarla como excusa para volver a perderte. El estoicismo no propone reprimir el dolor, pero sí invita a no ser esclavos de él, a no reaccionar desde el vacío sino desde la conciencia. Y eso incluye resistir la tentación de sustituir. Porque cuando te niegas a ocupar de inmediato el lugar que otro dejó, no estás quedándote estancado. Estás honrando lo que sentiste. Estás diciendo, esto importó, esto tuvo un valor, esto me atravesó. Y ese reconocimiento íntimo es una forma de gratitud. No porque quieras revivir el pasado, sino porque entiendes que lo auténtico no se borra por decreto. Se integra, se acomoda dentro, se transforma. La ausencia real no se llena, se contempla.
Es un silencio que habla de lo vivido. Es un eco que no debe ser interrumpido con ruido nuevo, con presencias forzadas, con vínculos que nacen más del miedo a estar solo que del deseo genuino de compartir. Porque lo auténtico no se reemplaza, se recuerda con suavidad sin apego. Se convierte en parte de ti, no como una herida abierta, sino como una marca noble que te recuerda lo que fuiste capaz de sentir. Y también lo que ahora eliges cuidar. Algunos te dirán que no tiene sentido sostener la memoria de lo perdido, que la vida sigue, que el mundo no se detiene, que debes avanzar. Y es verdad, el mundo no se detiene, pero tu alma sí puede hacerlo. No para quedarse atrás, sino para avanzar con mayor claridad. Porque quien corre sin pausa a llenar lo que duele, muchas veces termina más vacío. Porque sustituir es a menudo negar. Y negar lo que fue verdadero es traicionarse. En cambio, si eliges el camino más silencioso, más lento, más honesto, descubrirás que no necesitas tapar nada, solo transitarlo, sentirlo sin dramatismo y soltarlo sin prisa. Es fácil confundirse, pensar que sustituir es sanar, que si alguien más llega el pasado dejará de doler. Pero el corazón no funciona así. El corazón no borra con reemplazos. Al contrario, muchas veces se confunde más, porque cada vínculo nuevo que nace desde una necesidad lleva en su interior una comparación velada, una presión inconsciente, una búsqueda de lo perdido. Y eso no solo es injusto para el otro, también lo es para ti, porque te aleja de lo que en realidad necesitas: conexión sincera, no distracción emocional. Aceptar que no todo debe ser reemplazado es un gesto de madurez. Significa que estás dispuesto a sostener tu historia con humildad, que no te avergüenza haber sentido ni te pesa haber perdido, que entiendes que la vida se compone de capítulos que no siempre tienen continuación, pero sí sentido, y que no todo cierre necesita una puerta nueva. A veces solo necesita silencio, respiración, tiempo, presencia contigo mismo. Lo valioso no se borra, se honra. No se arranca, se integra. No se niega, se transforma. Y la mejor forma de honrar lo que fue real no es idealizarlo, ni aferrarse, ni vivir atado a su recuerdo. Es agradecerlo sin necesidad de revivirlo. Es permitirte mirar atrás sin desear volver, porque ya no necesitas repetirlo. Ya lo viviste, ya lo llevas dentro, ya fue. Y eso basta. Porque quien aprende a cerrar sin tapar también aprende a abrir sin miedo. Sostener ese vacío sin buscar reemplazos inmediatos es en sí mismo un acto de fortaleza interior. Es un modo de decirte que puedes con tu historia, que no necesitas llenar cada rincón para sentirte completo, que estás aprendiendo a estar contigo mismo incluso cuando hay huecos que duelen, y que esos huecos, si los atraviesas con calma, se vuelven espacios de claridad, te muestran quién eres sin el otro, te devuelven a tu centro, te limpian de lo que ya no tiene sentido arrastrar. No reemplaces lo que fue real, no por nostalgia, sino por respeto, no por apego, sino por conciencia. Porque cuando aprendes a quedarte en silencio frente a lo que se fue sin buscar su sombra en todo lo nuevo, entonces puedes volver a empezar sin cargar el pasado como lastre. Puedes mirar a otro sin buscar al anterior. Puedes abrirte sin disfrazarte. Y solo así lo que venga será limpio, libre, verdadero. A veces la mayor muestra de evolución no es avanzar rápido, sino pausar con dignidad. Quedarte en ese espacio intermedio donde nada es seguro, pero todo es posible. Donde no necesitas que algo nuevo llegue para estar bien. Donde sabes que lo que fue no volverá, y lo aceptas sin rencor, porque lo viviste con todo y eso te basta, y porque ahora tu única urgencia es contigo, reconstruirte sin prisas, reencontrarte sin máscaras, reconectar sin depender, y un día sin darte cuenta ese vacío dejará de doler, no porque lo hayas llenado, sino porque ya no te pesa, porque ya no es herida sino huella, porque ya no grita, solo susurra, porque ya no tira de ti, solo acompaña en silencio. Y en ese momento estarás listo para lo nuevo, no como sustituto, sino como elección.
no como escape, sino como encuentro. Entonces sabrás que todo lo que fue real sigue vivo en ti, no para quedarse, sino para haberte transformado. No cargues lo que no es tuyo. Hay momentos en que sin darte cuenta comienzas a llevar sobre los hombros el peso de lo que no te corresponde. Palabras que no dijiste, decisiones que no tomaste, gestos que no controlabas, rechazos que nacieron en el otro pero que tú interpretaste como una falta tuya. Y así te conviertes en custodio silencioso de culpas ajenas. Las asumes como si fueran tuyas, las analizas, las sobrepiensas, las arrastras en la intimidad de tu mente, mientras te preguntas, ¿en qué fallaste? ¿Qué no diste? ¿Qué no viste venir? Pero hay algo que merece ser dicho, aunque sea en voz baja: no todo lo que dolió es tuyo. No toda herida lleva tu nombre. No toda retirada es reflejo de tu valor. El rechazo, por más que duela, no es siempre un juicio verdadero sobre quién eres. Muchas veces es un reflejo de la historia emocional del otro, de sus vacíos, de sus miedos, de sus límites que tú nunca provocaste. Sin embargo, tendemos a interpretarlo como un espejo directo de nuestra valía, como si el hecho de que alguien se aleje, dude o no elija quedarse significara que no somos suficientes. Pero esa es una trampa emocional que solo perpetúa el dolor, porque cuando alguien se va, no siempre lo hace porque le faltabas tú. A veces simplemente le faltaba él consigo mismo. El silencio en este contexto se vuelve una herramienta poderosa, no como castigo ni como orgullo, sino como protección. Es el escudo invisible que levantas para no permitir que la culpa ajena entre en ti. Es ese espacio donde decides no explicar más, no justificarte, no convencer a nadie de tu valor. Porque cuando entiendes que tu paz está por encima de la necesidad de agradar o de ser comprendido, entonces aprendes a devolver en silencio lo que no te pertenece. Devuelve con respeto lo que no es tuyo, sin reproches, sin ironías, sin necesidad de explicaciones. Si alguien proyectó sobre ti sus inseguridades, sus dudas, sus heridas no resueltas, no es tu tarea sanarlas. No estás aquí para absorber culpas que no te corresponden, ni para cargar con la fragilidad emocional de otros como si fuera parte de tu camino. Puedes ser empático sin ser esponja, puedes acompañar sin perderte, y puedes amar sin traicionarte. Hay vínculos que terminan dejándote una sensación de deuda, como si hubieras fallado por no sostener lo insostenible, por no curar lo que nunca fue tuyo, por no llenar vacíos que no creaste. Pero esa deuda es ilusoria. Es una narrativa que surge cuando desde el afecto confundimos responsabilidad con sacrificio. Y ahí es cuando empiezas a cargar mochilas que no eran para ti, culpas que no mereces, historias que no puedes arreglar. El estoicismo propone mirar con claridad, discernir lo que está bajo tu control y lo que no. Y cuando aplicas esa sabiduría emocional a tus relaciones, comprendes que no eres responsable de cómo el otro te interpreta, ni de cómo gestiona su propio dolor. Solo eres responsable de tu verdad, de tu intención, de tu presencia. Lo demás es del otro. Incluso si te afecta, incluso si duele, incluso si te deja preguntas abiertas. En ese discernimiento sereno, encuentras una forma distinta de soltar. No desde la rabia, sino desde la lucidez. No como quien se desentiende, sino como quien comprende que para sostenerse firme, necesita dejar ir lo que nunca le correspondió. Y lo haces con respeto, porque no necesitas aplastar al otro para liberarte. Basta con soltar su carga sin avisos, sin dramatismo. Como quien devuelve una prenda que no le pertenece, la dejas donde debe estar y sigues tu camino con las manos más ligeras. Al principio puede costar, especialmente si has crecido creyendo que tu valor depende de cuánto puedes sostener, de cuánto puedes complacer, de cuánto puedes arreglar. Pero poco a poco, el alma empieza a entender, no se trata de cargar más para que te amen, sino de liberarte para poder amar sin resentimiento. Y en esa comprensión, el silencio se vuelve sanador. Te permite observar sin reaccionar.
te permite soltar sin herir, te permite decir hasta aquí sin levantar la voz. No cargues lo que no es tuyo, porque cada vez que lo haces te alejas de ti. Te llenas de peso emocional que no te deja respirar. Te confundes entre lo que sientes tú y lo que sienten los demás. Y ahí pierdes el equilibrio, pierdes claridad y muchas veces pierdes también la capacidad de reconstruirte con honestidad. Solo cuando sueltas puedes verte con nitidez. Solo cuando devuelves puedes reconocerte libre de distorsiones ajenas. Deja que cada uno haga su camino. El tuyo no consiste en sanar a quien no quiere mirar hacia adentro. Tu tarea no es quedarte explicando lo que nunca quisieron entender. Tú estás aquí para vivir con verdad. Y esa verdad, cuando es honesta, no necesita convencer. Solo necesita ser vivida, aunque duela, aunque no sea comprendida, aunque implique alejarse. Y cuando el silencio sea lo único que te quede, no lo temas. A veces en ese silencio se acomoda todo. Lo tuyo, lo del otro, lo que fue y lo que ya no será. El silencio no borra lo vivido, pero revela lo que era solo tuyo y lo que cargabas por error. Y en esa revelación encuentras alivio, encuentras espacio, encuentras paz. Al final, lo que más fortalece no es aguantar, sino soltar lo que no es tuyo. No con desprecio, sino con compasión. No con urgencia, sino con serenidad. No para demostrar nada, sino para quedarte contigo. Porque tú mereces caminar más liviano, moverte sin cargas emocionales heredadas, respirar sin el peso de las culpas que otros no quisieron mirar, amar sin miedo a ser abandonado por no sostener más de lo que te corresponde. Tu paz no necesita testigos, en un mundo que lo muestra todo, que comparte cada avance, cada caída, cada emoción y cada logro. Elegir el silencio como refugio es más que una decisión, una forma de resistencia. Porque parece que si no lo cuentas no pasó, que si no lo muestras no vale, que si no hay quien lo vea entonces tu paz no es real. Pero eso es solo ruido. La serenidad auténtica, la que se cultiva desde dentro, no necesita ser aplaudida ni observada. No busca validación, no exige testigos. Simplemente se habita, se siente, se sostiene, en silencio. No necesitas demostrar que estás bien. No estás obligado a sonreír más de la cuenta, ni a compartir frases forzadas, ni a contarle al mundo que has superado lo que te dolió. Tu bienestar no debe ser una bandera que ondeas para convencer a nadie, ni una armadura que uses para parecer invulnerable. A veces el verdadero bienestar es tan íntimo que no cabe en palabras. Es una calma que no grita, una aceptación que no se exhibe, una reconstrucción silenciosa, que no necesita que nadie lo sepa, porque lo estás viviendo para ti, no para demostrarlo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido empujados a aparentar fuerza, mientras por dentro nos rearmábamos en silencio? ¿Cuántas veces se nos ha exigido sonreír para que los demás no se incomoden con nuestro duelo, con nuestro proceso, con nuestro cansancio? Pero no tienes que rendir cuentas de tu paz. No tienes que acelerar tu proceso para que otros lo comprendan. No tienes que mostrar lo bien que estás para que sea real, porque tu serenidad no es espectáculo, es intimidad, es tuya. Es ese espacio interno donde ya no corres, ya no te justificas, ya no buscas explicaciones. La serenidad verdadera no busca audiencia. No necesita aplausos, ni likes, ni comprensión externa. Es como una vela encendida en medio del caos. No brilla para que la vean, brilla porque eso es lo que hace. Porque ha encontrado su forma de arder sin ruido, de dar luz sin exigir reconocimiento. Y así también eres tú, cuando decides que tu paz no será puesta a prueba por la mirada de los demás, que no vas a probarle a nadie que estás bien, que no vas a convertir tu recuperación en un relato público, que tu silencio ya dice suficiente. Esa elección no siempre será entendida. Algunos creerán que te has vuelto distante, frío, indiferente. Otros pensarán que aún estás roto, que no has superado nada, que estás estancado. Pero no estás aquí para encajar en las narrativas ajenas. Estás aquí para reconstruirte desde un lugar real.
Y lo real no siempre es visible. A veces lo más poderoso que sucede en ti es lo que nadie ve, esa decisión de no responder, de no buscar aprobación, de no entrar en el juego emocional de aparentar. Esa calma que se instala sin que nadie la celebre, pero que tú reconoces como un renacimiento silencioso. Callar cuando todo grita es tu forma de renacer. Es esa elección de no sumarte al ruido, de no reaccionar desde la herida, de no justificar cada paso que das. Es saber que el caos externo no te obliga a perder tu eje, que puedes estar rodeado de exigencias, de juicios, de expectativas, y aún así, mantenerte fiel a tu centro. Eso es lo que marca la diferencia, no el ruido que haces para mostrarte fuerte, sino la paz que construyes en silencio, mientras el mundo insiste en que hables. Hay una fortaleza sutil en quien ya no necesita ser entendido, en quien ha hecho las paces con su historia, con sus pérdidas, con sus silencios, en quien ya no exige que el mundo le devuelva algo para sentirse completo. Esa persona, quizá tú, ha aprendido que la paz no siempre viene con aplausos. A veces llega como un susurro, como un amanecer lento, como una respiración profunda que no necesita espectadores. Cuando entiendes esto, dejas de correr hacia el afuera. Ya no necesitas explicar tu evolución, ni justificar tu calma. Ya no estás para dar pruebas de tu bienestar. Estás para habitarlo, para vivirlo desde dentro, para quedarte contigo en los días buenos y en los inciertos, sabiendo que no tienes que demostrarle a nadie que estás bien. Basta con que tú lo sientas. Y si un día alguien te pregunta ¿cómo lograste tanta paz?, quizás sonrías sin responder, porque la respuesta no cabe en una frase, porque no fue un momento sino un proceso, porque no se trata de algo que hiciste una vez, sino de una elección diaria, y porque sabes que lo más valioso que tienes no es lo que muestras, sino lo que conservas intacto dentro de ti, esa quietud que nadie te dio y que nadie puede quitarte. Tu paz no necesita testigos, no porque no sea real, sino porque es sagrada, porque no se mide por su visibilidad, sino por su profundidad, porque no está puesta para impresionar, sino para sostenerte. Y si nadie lo ve, no importa. Lo importante es que tú lo sabes, y con eso basta, porque la verdadera transformación no hace ruido, solo te cambia, te vuelve más suave por dentro, más firme por fuera, más tú. Y en ese silencio elegido, te das cuenta de que no estás solo, que hay muchos como tú caminando en silencio, reconstruyéndose en silencio, amándose en silencio. Personas que han descubierto que no necesitan testigos para ser auténticos, que basta con estar en paz consigo mismos, que en esa intimidad emocional la vida vuelve a florecer, sin anunciarlo, sin exhibirlo, sin ruido, solo con verdad, solo con calma, solo contigo. Gracias por llegar hasta el final de este camino. Si alguna palabra, alguna idea, o simplemente un instante de silencio en este video resonó contigo, te lo agradezco de corazón. En un mundo que no para de hablar, tú elegiste pausar y escuchar. Y eso ya es un acto de valentía. Si sentiste que este contenido tuvo sentido para ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que quizás también necesita un momento de calma, una mirada diferente, una señal silenciosa. Y si deseas seguir explorando este camino de fortaleza interior, serenidad y desapego consciente, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto apenas comienza. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharte. Gracias por elegir el silencio incluso cuando todo allá afuera grita.